Ahora la segunda plaga, números 21. Aquí tenemos la peste de las serpientes, ¿no? También fue una especie de epidemia porque salían serpientes ardientes, dice la Biblia, y picaban. Murió mucha gente, una gran mortandad. ¿Y cuál fue el motivo? En el versículo 5 de número 21 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, aquí el motivo fue que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, contra su siervo. Blasfemia. Esta soberbia de quejarse contra Dios, este desánimo, este desapego de Dios, esta indiferencia, esta dureza de corazón del pueblo hacia su Dios, generó esta epidemia. ¿Y cuál fue la solución? La encontramos en el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y luego Dios les da la solución. Pero antes de hablar de la solución divina, vemos las actitudes del pueblo. Primero, ellos confesaron su pecado, lo cual demostraba que realmente se estaban arrepintiendo de haber hablado contra Jehová. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Se dieron cuenta que su pecado de blasfemia pues había traído esta plaga, esta mortandad. Y luego ellos piden que Moisés interceda. Y Moisés intercede. Esa intercesión de Moisés fue muy eficaz. Moisés estaba representando a Cristo, nuestro intercesor. La palabra dice que Él está viviendo siempre para interceder por nosotros, que cada vez que nosotros pecamos podemos ir y pedir al Señor que nos perdone, confesarle nuestros pecados y tener la seguridad que Él nos va a perdonar, nos va a limpiar de toda maldad. Y eso es lo que pasó aquí. Dios escuchó la intercesión de Moisés y les dio la solución. En el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Un gran mensaje espiritual. Esta acción es la que Jesús también da referencia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Aquí encontramos nuevamente una referencia a este hecho de la serpiente. Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto estaba representando a la obra que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz. La Biblia dice que Cristo se hizo maldición por nosotros, que Él llevó el pecado de todos nosotros, que Dios, el Padre, cargó sobre su Hijo el pecado de toda la humanidad. Y por eso permitió esta muerte tan dolorosa, porque Él estaba cargando allí, en su cuerpo, todos los pecados del mundo, de todos los tiempos. Entonces, esa serpiente clavada o levantada en el madero representaba a Cristo. Y cada persona que era picada levantaba sus ojos a la serpiente y vivía. Es un acto de fe. Tenían que confiar que al mirar a la serpiente ahí en el madero, ellos iban a tener vida. Y es el mensaje espiritual también para nosotros, que al mirar a Cristo, al poner nuestra fe en Él, vamos a tener vida. No vamos a morir, nos vamos a librar de la condenación que trae el pecado a nuestras vidas, lo cual representa la serpiente. La tercera plaga lo encontramos en 1 Samuel capítulo 5. El pueblo de Israel había perdido la batalla contra los filisteos, y los filisteos se habían apropiado del arca del pacto, lo cual representaba la presencia de Dios. Y cuando el arca de Dios es capturada por los filisteos, Dios hace juicios en ellos. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 5, versículo 6. Aquí nos relata lo que pasó, ya una vez que el arca estaba en tierra de los filisteos. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó,
y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. En el versículo 12 dice, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Posiblemente era la plaga de la peste bubónica. Habla de tumores, luego más adelante habla de ratones. Nosotros sabemos que la peste bubónica es una enfermedad que es transmitida por las pulgas, o que succionan la sangre de los ratones y luego pican a los seres humanos. Son transmisores de esta peste y genera tumores, ¿no? Entonces, posiblemente Dios haya enviado la peste bubónica a los filisteos. Y ellos se dieron cuenta que estaban siendo castigados por el Dios de Israel, porque estaban reteniendo algo que no les pertenecía, que debía estar con el pueblo que Dios había elegido. ¿Y cuál fue la solución que ellos plantearon? En el capítulo 6 de 1 Samuel, versículo 3 al 8, hacen un concilio, ¿no? Como una junta de los más sabios de los filisteos para tratar el asunto de ver cómo solucionan esta plaga. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Miren esa palabra, qué interesante, expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y entonces ellos dicen, ¿cuál será la expiación que paguemos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Miren, queridos, cómo estos sabios filisteos aquí están dando la solución que ellos creían mejor, ¿no? Vamos a devolver esa arca, pero vamos a dar una ofrenda de expiación. Expiación implica quitar la culpa pagando un precio, ¿no? Había un tercero sobre quien recaía la culpa de uno y ese se convertía en el chivo expiatorio. Entonces aquí ellos están buscando expiar su pecado, ¿no? Para que esta plaga cese, y ellos deciden pues pagar una ofrenda de expiación, que eran ratones y tumores de oro. Y miren esta palabra que los filisteos están usando, y daréis gloria al Dios de Israel. Ellos de alguna forma están reconociendo que el Dios de Israel era el verdadero Dios y era más poderoso que su Dios Dagón. Y luego también dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? De alguna forma, los filisteos se arrepintieron y se convirtieron al Dios de Israel. Están dándole gloria, están reconociendo que es un Dios vivo, que es un Dios que oye, que es un Dios poderoso, que es un Dios que tiene en sus manos la vida y la muerte. Entonces, estos filisteos también se están arrepintiendo. Y vemos que el propósito de esta plaga fue permitir que los filisteos conocieran que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y la sanidad fue esa, devolver el arca reconociendo que el Dios de Israel peleaba por ellos. La cuarta plaga la encontramos en 2 Samuel 24:15. ¿Qué es lo que había pasado aquí? David censó al pueblo, lo cual era algo que Dios no aprobaba en ese tiempo. Y a raíz de ese censo vino una gran mortandad en el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no aprobaba el censo? Porque contar a los varones de guerra era como poner la confianza en el número de guerreros y no en el Dios de Israel. Era un símbolo de autosuficiencia, era un símbolo de soberbia, de que yo confío en mi ejército numeroso y no en el Dios de los ejércitos. Y era lo que Dios desaprobaba, y por eso le vino el castigo. Entonces, ¿cuál fue la solución que Dios ordenó a David? Porque David se arrepintió, David se humilló, David pidió que no perecieran los israelitas. Él intercedió por su pueblo, y Dios le escuchó y le dijo en el versículo 18, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, el profeta, según había mandado Jehová. Araúna era un varón justo, admiraba al rey, y cuando el rey le dice, quiero comprar tu era, no, yo te lo regalo. Y David le dice algo que es muy impactante y que nos da el punto central de esa historia. No,
sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Lo que yo voy a ofrecer a Dios me tiene que costar. Tengo que pagar el precio, tengo que hacer un sacrificio. Y Dios escuchó, Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y esa fue la sanidad. ¿Cuál es el factor común en todas estas plagas? En todas ellas Dios se glorificaba. En todas ellas las personas tenían que confiar en Dios, confiar en su palabra. En todas ellas tuvieron que obedecer el mandamiento de Dios para traer la sanidad. Si podemos comparar lo que está pasando actualmente con el coronavirus, ¿se está glorificando Dios? ¿Las personas están obedeciendo a la palabra de Dios? ¿La gente se está convirtiendo a Dios? ¿Hay propósitos divinos en esta plaga? La respuesta a ello, a estas preguntas, nos van a dar a nosotros la conclusión de que esta plaga, si esta plaga es de Dios,